Eh, Quiero darle la bienvenida a ya los más de 315 participantes que tenemos actualmente en vivo. Muchas gracias por creer en nosotros, por creer en esta convocatoria. Para que esto sea motivante para todos y con el objetivo de que nos motivemos, voy a anunciarles de una vez que finalizando la charla vamos a tener unas rifas de algunos elementos que creo que les pueden ser bastante atractivos para que pongan harta atención en los temas que vamos a tocar. Aquí no vamos a hacer nada misterioso, nada demasiado complicado, y creo que cualquiera de nosotros se puede ir tranquilo hoy sintiendo que hemos aprendido alguna cosa nueva hoy. Una sola cosa que nos quede interesante el día de hoy seguramente va a ser de provecho para la administración y manejo de nuestros equipos de manera adecuada. A ver qué más puedo comentarles antes de iniciar. Estábamos diciendo que vamos a tener una serie de preguntas y adicionalmente vamos a tener un espacio para preguntas. Posiblemente contestar todas esas preguntas va a ser muy difícil. Vamos a seleccionar algunas de ellas para que al final de la charla podamos darle solución. Si no soy yo, de pronto uno de nuestros compañeros que tenga la respuesta. Pero no se preocupen, todas las preguntas van a ser observadas y en función de la inscripción que hicimos en su momento, aspiro que podamos dar respuesta a cada una de esas inquietudes que van generándose. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos adelante entonces con la presentación. Hoy vamos a enfocarnos entonces en presentar algunas buenas prácticas para el manejo de los equipos. Esta es una época llena de preguntas para todos, llenas de inquietudes y sobre todo que nos ha hecho enfrentarnos a cosas que no estábamos preparados para ellas. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos que tener un tiempo prolongado los equipos parados? ¿Cierto? ¿Qué hacer para volver a iniciar actividades de la mejor manera? Yo le decía a nuestro equipo de trabajo, este es el momento muy parecido al cuando los pescadores tienen una tormenta en el mar. Es el momento de arreglar las redes para que cuando el mar esté en calma de nuevo podamos salir a hacer la mejor de las pescas y hacer que el país pueda salir adelante. Entonces me presento, Luis Herrera, ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en gerencia de proyectos y ya con algunos años de experiencia en el tema de maquinaria y equipo de construcción. Vamos a iniciar la charla con una frase que quiero vendérselas aquí. ¿Cuál es la clave de lo que estamos haciendo y para dónde vamos? Entonces, sentido común, una serie de rutinas que generen hábitos y conocimiento de los cambios que traen consigo las nuevas tecnologías. Esto, en torno a esto debe girar nuestra charla. Si tenemos como centro estos tres elementos claves, creo que vamos a tener éxito hoy en poder aprender alguna cosa nueva. Primero, el tema del sentido común, que sin duda es el menos común de los sentidos. Y en este punto quiero nombrar de que para muchos una cosa puede ser muy obvia, pero para otra persona no, porque nuestro sentido común, como dijimos, es el menos común de los sentidos. Es de sentido común que no me puedo meter por ahí, pero no necesariamente, porque la óptica mía es muy diferente a la de un operador, y es muy diferente a la de un ingeniero, y es muy diferente a la de un gerente. Puede que para un gerente de una compañía la cosa sea de sentido común, pero para otra persona no necesariamente. Por otra parte está el tema de las rutinas que se crean hábitos. Es decir, en este punto estoy hablando del tema de la repetición de cosas buenas que me permiten crear hábitos buenos. Si yo repito cosas malas, pues creo hábitos malos. Esto básicamente lo vamos a ver más adelante asociado al tema de lo que tiene que ver con los checklists y la importancia. Quiero venderles sobre el tema de la importancia de los checklists. Y
por último, la importancia de abordar los temas nuevos, los temas de cambio, los temas de nuevas tecnologías. Durante mucho tiempo, hasta hace, no sé, unos 5 o 6 años, la gente seguía llena de temor en embarcarse en equipos que tuvieran tecnologías innovadoras y nuevas. Ese temor es muy natural, ¿cierto? Porque el cambio genera miedo, genera dudas. Pero si tenemos un conocimiento básico de esas cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, creo que vamos a salir adelante con muy buenas ideas el día de hoy. Muy bien, entonces empecemos hablando un poquito del tema de mantenimiento y de qué debe contener un buen programa de mantenimiento. O sea, un correcto programa de mantenimiento tiene que velar porque obtengamos de nuestros equipos la mejor producción. La mejor producción no es necesariamente la gran cantidad, muchas veces es la calidad de lo que producimos, con las menores detenciones posibles y con los menores costos posibles, de tal manera que yo pueda rentabilizar mi inversión. Y cuando hablo de rentabilizar mi inversión, estoy hablando de que una empresa o una persona invierte su capital en un equipo y quiere obtener de él lo mejor, la mayor cantidad. Y hay un tercer factor importante ahí, que es que el activo que tiene dure en el tiempo. Así lo depreciemos en un número de años, que la vida útil de ese equipo sea larga, que sea un equipo longevo. Y eso se logra a través de un programa de mantenimiento de las características correctas. Entonces, para desarrollar ese correcto programa de mantenimiento, hay unos pilares sobre los que debemos centrarnos. El primero y tal vez el más importante, pero que mucha gente no le da la importancia correcta. Yo quiero ahorita hablar un poco de esto, es el usar el manual de operación y mantenimiento del equipo como referencia para las decisiones que se toman. Y ahí es un poco triste decir que muchas personas tienen el manual de mantenimiento, pero está en algún cajón, en algún archivo, o ni siquiera sabemos ya dónde está. Y es un documento vital en el desarrollo de los buenos programas de mantenimiento. Hay una segunda cosa importantísima que es la inspección diaria, que normalmente la dejamos en manos del operador. ¿Quién mejor que el operador para hacer esto? Y se hace normalmente a través de checklists. Entonces vamos a hablar un poquito ahorita de checklists y alguna idea interesante que pueda venderle sobre el tema de los checklists. El tercer punto importantísimo tiene que ver con lo que llamamos el seguimiento del plan de mantenimiento. Y aquí quiero hablar un poquito, hay gente muy experta en este tema, pero de todas maneras quiero nombrarlo. Es muy importante, vital importancia, la implementación de indicadores. Esto es que lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede controlar. Entonces, en este punto, pues hay montones de teorías y cada empresa pues va implementando los indicadores que realmente le puedan ser interesantes, ¿cierto? No sé, ahí puede ser indicadores de disponibilidad del equipo. Entonces, un indicador de disponibilidad podría ser de disponibilidad por averías. Entonces, tendría las horas totales que el equipo tiene disponibles para trabajar, menos las horas que se ha dañado el equipo, dividido el total de horas. Y uno debería tener unos porcentajes medibles que me permitan decir, mi equipo es productivo todo el tiempo que debe ser productivo. Claro que llegar a eso es muy difícil. Obviamente, pues tener indicadores por encima del 94, 96% es difícil. Porque, no sé, hagamos un ejemplo mental aquí.
Si yo tengo un equipo disponible 300 horas al mes, no sé, 270, 300 horas al mes, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar, por ejemplo, al mantenimiento? Entonces, pero es diferente a cuántas horas tengo debido a que me pinché, a que hubo una ruptura de una manguera, a que se rompió algún componente del tren de rodaje, a que, o sea, un daño intempestivo. Ese sería un indicador muy interesante de disponibilidad. Existen indicadores muy conocidos, pues, y que se usan bastante, como el de tiempo medio entre fallas, como el indicador de tiempo medio de reparaciones, pero quiero, bueno, y hay otros indicadores que tienen que ver con las órdenes de trabajo que se generan sobre el equipo. Por ejemplo, ¿qué tanto cumplo yo mi programa de mantenimiento? En este caso, pues estaríamos hablando de indicadores como número de órdenes de trabajo terminadas sobre el número de órdenes de trabajo abiertas. Ese podría ser un indicador importante. Número de órdenes generadas para llantas, número de órdenes generadas para lubricación, para poder medir qué tanto le estoy invirtiendo de mi tiempo a ciertos componentes. Hay otros indicadores que pueden ser muy importantes de instalar, por ejemplo, índices de costos, para saber, por ejemplo, cuánto me vale la mano de obra de mantenimiento de terceros, por ejemplo, costos de terceros, que me permitan saber si es más económico, por ejemplo, contratar un montallantas que lo que le estoy pagando en la calle a un tercero para hacer la administración de las llantas. Índices que tengan que ver con la proporción de mantenimiento, qué tanto de mi mantenimiento es preventivo y qué tanto es correctivo. Entonces yo debería poder medir ese tipo de indicadores. Y algunos que considero que poca gente les para bolas, pero es muy importante que le prestemos la atención adecuada, que tiene que ver con los almacenes. ¿Qué tanto es mi almacén cumplido con los pedidos? ¿Cuánto es el tiempo medio de entrega de repuestos contra la solicitud? Y cómo son mis proveedores en el tiempo de entrega, para calificarlos también. Pero la única manera es a través de indicadores. Esos indicadores me van a permitir calificarme, saber cómo voy, si voy bien, si voy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que importantísimo el tema de los indicadores. Bueno, conocimiento de entrenamiento es más que obvio, de las tecnologías incorporadas sobre equipos. ¿Por qué es tan importante que nombrar en este momento eso? Porque es que los equipos están en constante evolución y esas evoluciones hacen que el personal que administra el mantenimiento, los operadores, los propietarios, tengamos que involucrarnos en crecer en el conocimiento que tenemos. Tenemos el tema de tribología, que lo quiero nombrar ahora más adelante, una palabra muy rebuscada para un tema muy bonito. Está también el tema de las nuevas herramientas telemáticas, que todos los fabricantes, incluyéndonos nosotros, Case y Hyundai, brindamos a nuestros clientes. Herramientas telemáticas súper interesantes que brindan cosas muy buenas. Estamos hablando de telemática, es de remotamente poder administrar cosas del equipo que realmente le aporten. Otro punto aquí, otro pilar del tema del mantenimiento correcto. El tiempo de parada del equipo es el más valioso para hacer lo que se debe hacer sin incrementar los costos. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, si yo tenía 270 horas disponibles de un equipo al mes o 300, si yo puedo hacer mis mantenimientos fuera de ese tiempo productivo, pues excelente. Esto es trabajar coordinadamente con operadores, generar flexibilidad en los horarios, de tal manera de que yo pueda atender los equipos fuera del tiempo productivo. Eso no siempre es fácil, claro, eso tiene unas dificultades, pero sin duda el tiempo de parada es el más valioso para hacer lo que se debe hacer. Este es el momento en que deberíamos estar haciendo cosas importantes en nuestros equipos, porque si tenemos el equipo quieto y no lo podemos mover todavía, debería ponerlo al día en todas las cosas. Y una última cosa tiene que ver con los talleres, bien sea fijos o móviles. Hoy por hoy se está volviendo muy popular la idea del taller móvil.
es decir, un camión de tamaño mediano, donde puedo tener mis elementos de lubricación, herramientas, un compresor, etcétera, con unas herramientas de apoyo que puedan llegar hasta los equipos. Porque mover un equipo de la obra hasta donde puedo atenderle es costoso, vale dinero y significa tiempo. Entonces, el tema de talleres móviles se está volviendo cada vez más interesante. Volvamos al tema de la importancia del manual del propietario. Entonces, ¿por qué considero vital este rollo? El manual de operación y mantenimiento, que normalmente llamamos el manual del propietario, contiene información que es demasiado valiosa y nosotros no le paramos mucho cuidado. Pero la información que hay es tan valiosa que es vital familiarizarse con lo que está dentro del manual. ¿Qué información hay? Normalmente se habla de temas muy importantes como el mantenimiento. ¿Qué clase de aceites? ¿Qué cantidades de aceite? ¿Cada cuánto se deben aplicar? En caso de una emergencia, ¿cómo debo iniciar el equipo? ¿Cómo remolcarlo de manera adecuada sin dañarlo? No sé, los intervalos de mantenimiento. Los checklists de los que hablábamos ahora normalmente nacen de lo que dice el manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento te puede decir que, no sé, que cada turno hay que hacer X, Y y Z labores, hay que lubricar tales pines importantes. Pero también te puede decir que cada 500 horas debes medir el nivel de concentración de refrigerante de tu equipo. Y seguramente te va a decir cómo se debe hacer. Te va a decir cuál es la presión de inflado correcta de las llantas. Te va a decir las especificaciones de tu motor, que tú tienes un motor, no sé, que tienes un motor Cummins, QSK, de tal potencia. Te va a dar información que seguramente no la vas a lograr fácilmente solo con tener el equipo, solo con visitar el equipo. Entonces, los de la vieja escuela seguramente tendrán un tablero de control en el taller donde dice que hay que cambiar el aceite cada tantas horas y que tales equipos tienen tantas horas y que eso seguramente lo harán. Otros más modernos tendrán un software informático que haga control, o otros lo haremos a través de Excel, no sé, pero toda esa información nace del manual de operación y mantenimiento. Bueno, inspección antes y después del funcionamiento. Esto implica probablemente los minutos más importantes del día en la vida útil del equipo. Es habitual que se revisen los niveles de aceite, que los líquidos hidráulicos, que se compruebe la presión de las llantas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es muy importante dedicar unos minutos a verificar el estado de otros componentes del equipo, cosas que no son tan visibles o que solamente se logran a través de una buena lista de chequeo. O sea, validar que el chasis no tenga pintura con formas de araña, que normalmente te habla de que hay grietas, que hay fisuras, que hay oxidación debajo de la pintura. Entonces, es muy importante. Validar que no haya daños graves en los volcos, en los cucharones, que no haya un diente a punto de caerse de un balde. No solamente es medir el aceite. Entonces, darle una vuelta al equipo minuciosamente, validando, tocando, sintiendo, a veces hasta oliendo, usando la nariz a veces para detectar que hay una fuga de aceite, ¿cierto? Si el equipo está parqueado y aparece aceite, es porque alguna cosa está pasando, de alguna parte tiene que haber salido. Entonces, realmente el objetivo de las listas de chequeo es evitar que se vuelva después tiempo inactivo por una parada que pudimos haber previsto. ¿Por qué quise hacer recalcar este tema? Sobre todo porque nosotros normalmente hacemos listas de inspección antes, pero muy pocos de nosotros hacemos después del funcionamiento del equipo. Y porque creo que es importante que podamos de pronto implementar listas para el después, es decir, para cuando ya tengo mi equipo en reposo, lo dejé que el motor bajara de temperatura, lo apagué, y normalmente lo que hace el operador es que coge sus elementos y se retira.
pero imagínense lo importante que sería detectar cualquier falla en el momento justo, de tal manera de que yo pueda reportarle al supervisor de mantenimiento que tengo un problema y que mañana a primera hora, porque de pronto ya hoy no tengo, pero que a primera hora ya estoy listo o ya tengo el personal movilizado hasta donde tengo que llegar. Tengo que llegar al equipo a, no sé, me di cuenta que tenía una llanta pinchada, pero eso no significa que yo mañana vaya a llegar a llamar a pedir el montallantas que vaya y se desplace a cambiar una llanta, sino que a primera hora de pronto llega ya con la llanta lista. Entonces, el checklist después del funcionamiento, súper importante. La otra cosa importantísima hoy por hoy, las máquinas están cambiando. Entonces, han aparecido una serie de nuevos conceptos súper importantes. Primera cosa que quiero nombrar, en las nuevas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con lo que llamamos Tier 4 final o en los camiones con Euro 5 y Euro 6, aparecen una serie de fluidos nuevos, novedosos para nosotros. Entonces ya aparece el famoso DEF, que también se denomina AdBlue. En Estados Unidos le dicen AdBlue, en Brasil le dicen el Arla, y nosotros aquí popularmente lo llamamos la urea. Pero no es cualquier urea pues para hacer, para mejorar los suelos, no, urea industrial. Entonces, ese componente es novedoso, es un componente que tiene que ver hoy por hoy con los sistemas de escape. Entonces, el fluido para el tratamiento de escape, para poder lograr que la máquina sea menos contaminante y cumplir las normas, ese famoso DEF que estamos hablando ahí. ¿Por qué lo nombro? Porque vamos a verlo a la vuelta de un par de años, muy pocos, porque ya hay mesas sectoriales trabajando en esto. Vamos a tener normatividad que obligue que nuestros equipos, de cierto modelo en adelante, tengan que cumplir con normatividades que necesiten el uso de DEF. ¿Por qué es tan importante que nos vayamos familiarizando con este concepto y de cómo funciona y de cuál es la importancia? Porque esto ya viene. Esto es algo que ya no se detiene, ya viene. Lo mismo que el famoso OAT, es refrigerante con base en ácidos orgánicos. También, ¿por qué? Porque estos motores que cumplen con esa normatividad ambiental manejan presiones y temperaturas para el sistema de refrigeración mucho más altas. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que es que ya no es echarle agua a la máquina y que con eso fue suficiente. Se hacen inversiones importantes en poder cumplir normatividades nuevas, pero eso involucra que podamos también, tenemos que estar conscientes de que tenemos que usar los elementos correctos. Sobre el tema del aceite también es muy importante y quise traer el tema aquí. 15W40, que es el aceite más popular para las máquinas de motor diésel, solo es una especificación de la viscosidad, pero normalmente cuando compras un aceite, el aceite está acompañado de unas letras. Por ejemplo, CJ4, como estoy mostrando en la diapositiva. CJ4 es un aceite que cumple con unas características especiales. Para nombrarlo rápidamente, no sé, pensemos en el orden alfabético, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. Pensemos en un CF4. Un CF4 era un aceite que se utilizaba hace 25 años, motores de camiones y de maquinaria de hace 25, 30 años, donde las holguras, las temperaturas, la velocidad del motor mismo era de una naturaleza. Después del CF vino el CFG, CJ, CH, CI, CK y seguramente después del K vendrá el CM. Entonces, muy importante que un motor que pida en el manual de operación que debe utilizarse un aceite CI+, CI4+, use un aceite CI4+ o superior. O si no dice nada, posiblemente yo pueda conseguir
un CF que me cumpla con las características. Por ejemplo, en una servotransmisión Hyundai es típico que el aceite sea 15W40. Sin embargo, no me pide que sea CJ, CH, nada, simplemente que sea 15W40. Importante entonces, como decíamos, que las nuevas tecnologías implican que hay que tener unos conocimientos que nos permitan diferenciar y ser críticos con lo que le usamos y le aplicamos al equipo. Si yo le aplico un aceite no correcto, corro riesgos grandes. Bueno, sobra hablar del engrase. El engrase es vital, vital. Es uno de los errores tal vez más comunes y más fáciles de evitar. La sugerencia mía es, al inicio de la operación, casi nadie lo hace, pero al inicio de la operación empieza por mover tu equipo. Mover el balde, mover el brazo y prestar atención, echar oído de lo que está pasando. Un chirrido, un chasquido en alguno de los movimientos puede significar que hay un componente que no está adecuadamente lubricado. Eso es vital. Entonces, súper importante que el engrase sea vigilado. Puede pasar el error de que no engrasemos algo porque no sabemos que hay que engrasarlo, ¿cierto? No sé, yo le doy el ejemplo. Usted tiene un mini cargador que tiene un cardán y para poder accesar a ese cardán, que no, nadie se imagina que existe ahí, hay que quitar una tapa. Pero ¿cómo se da cuenta usted? En el manual de operación le dice que ahí hay un punto de engrase. Si usted no lo hace, pues terminará fallando algún componente por falta de grasa. Lastimosamente eso ocurre hoy por hoy. Bueno, el otro pilar, los sistemas telemáticos. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, casi todas las marcas quieren que conozcamos el sistema telemático que tienen y nos invitan a usar y a validar todas las posibilidades que existen. O sea, todas las marcas lo tienen. Estamos hablando, por ejemplo, de CAT con su Vision Link, Cage con el SiteWatch, el HiMate de Hyundai, etcétera. Cada uno lo tiene. ¿Qué es importante? Usted a través de estas herramientas telemáticas puede controlar las horas de funcionamiento de ese equipo, puede controlar las fallas que han ocurrido, los niveles de combustible, si la máquina se salió de un cierto perímetro que usted definió, entonces le ayuda a prevenir robos, le ayuda a prevenir consumos de combustibles, le dice las presiones del sistema hidráulico, etcétera. Pero la invitación es, utilicemos las herramientas. Los fabricantes trabajan duro en estos desarrollos y no todos nuestros clientes echan mano de las grandes ventajas que significa tener un sistema informático nativo. Yo sé que el gobierno nacional nos ha obligado a irnos adentrando en esto, ¿cierto? Con la obligación de tener para todos los equipos con baldes el GPS. Y vaya, un buen avance ha sido de que por lo menos puedes usar para saber dónde está tu equipo, si está encendido, si está apagado y cuántas horas de trabajo tiene. Ya algunos más incorporaron el tema de poder desarrollar rutinas de mantenimiento que te avisen que 250 horas ya te toca cambiar el aceite del motor, te toca cambiar los filtros de la transmisión, etcétera, etcétera. Pero entonces echemos mano de estas herramientas, súper importantes. Pocos de nosotros realmente le sacamos el jugo a todo lo que brinda. Entonces la invitación es, si usted tiene algún sistema informático con nosotros y no le está sacando el jugo, invítenos para enseñarle cómo sacar más partido de lo que ya está instalado en su equipo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo creo que hemos tocado cualquier puntico que les pueda aportar en la administración de nuestros equipos. Aquí viene un tema bonito que es el de tribología. Es un tema realmente apasionante, muy denso, pero también digamos que es muy sencillo. Tribología es una ciencia básicamente que estudia la relación entre la fricción, el desgaste y la lubricación de componentes que se mueven y tienen contacto entre ellos. Entonces, gracias a las tecnologías modernas, ya se puede saber en un aceite que se saque
de un motor o de un reductor o de una caja de cambios, etcétera, las cantidades de metales de desgaste que existen ahí. Esas partes, digamos, medidas en partes por millón. Aparte de eso, se puede mirar la viscosidad para saber qué tanto ha cambiado en el tiempo, porque la viscosidad va cambiando en el tiempo, para saber realmente cómo está la relación de las partes de metales asociadas a el desgaste natural de las piezas que tienen fricción entre ellas. Entonces, invitación, nosotros tenemos un excelente laboratorio, pero en general, digamos, es vital que ciertos componentes sean monitorados a través de los análisis de aceite. Muchas marcas de lubricante te brindan análisis gratuitos, pero también hay que pensar que un componente que falle, y yo pude haber evitado eso desarmando a tiempo o corrigiendo algún problema a tiempo, vale infinitamente mucho menos de lo que vale una muestra de aceite. Entonces, es una invitación. Aquí también quería nombrar de que el aceite va cambiando sus propiedades en el tiempo, porque algunos componentes van perdiendo características, algunos componentes del aceite. El aceite también tiene componentes, no solamente la base mineral, sino que tiene una serie de aditivos, etcétera. Entonces, una invitación a que usemos la tribología como una herramienta importantísima en el desarrollo del mantenimiento de nuestros equipos, el seguimiento de sus componentes, etc. Bueno, y quise nombrar y poner aquí, especialmente para los equipos nuevos, los equipos que cumplen normatividades Tier 4 final, Euro 5, Euro 6. El ralentí del motor en este momento se volvió tal vez una de las cosas más malas que puede hacer uno con el motor. Intente evitarlo tanto como le sea posible, ¿cierto? Sabemos que a algunas personas les gusta pues el aire acondicionado cuando está haciendo mucho frío o el calefactor en invierno, no sé, pero por un lado pues se pierde combustible valioso, pero lo que se añade ahora, muy importante, es que con el motor en mínima, las temperaturas en el escape, por ejemplo, no logran obtener lo que se debe hacer y tenemos escapes que son muy especializados hoy por hoy, de metales muy raros y todo eso que se fabrican para poder hacer la catalización del nocivo óxido de nitrógeno. Entonces, ralentí largo, malo para los sistemas de control de emisiones. Los exhaustos estos especiales se van tapando y cuando se tapen van a tener necesariamente que ir a un concesionario y posiblemente gastar gran cantidad de dinero en la solución del problema. Estos equipos, después de que tienen problemas con el sistema de escape, hay que hacer largos procesos de regeneración o cambiar componentes que son muy costosos. Entonces, la invitación hoy por hoy es que a estos equipos que tienen tecnologías modernas de Tier 4 final y Euro 6, Euro 5, el ralentí es muy malo para ese motor. Bueno, ahora, después de hablar de estos temitas que creo que eran valiosos, vamos a nombrar rápidamente algunos cuidados de los equipos que deben permanecer largos periodos de tiempo parados. ¿Cuántos son largos periodos de tiempo? No sé, pueden ser 2, 3 meses, pero puede ser 1 año, pueden ser 2 años, porque encontramos toda clase de circunstancias. Yo quise generar unas ideas que nos permitan de pronto visualizar cosas que creo que son valiosas para todos los que nos toque almacenar los equipos. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, guardarlos. Entonces, unos cuidados que hay que tener. Primera cosa, hay que pensar en esa parada programada. ¿Cómo vamos a prepararnos? Primera cosa muy importante, hay que buscar una zona segura para hacer la inmovilización de ese equipo. Ese equipo puede estar, recuerden, en una cantera,
puede estar en un trabajo vial, puede estar en 1000 partes. Entonces, súper importante. Primera cosa importante, validar el estado de los suelos. Nadie quiere llegar un día en la mañana y encontrar que la máquina se fue por un volado. Terrible, pues. O que se le vino un derrumbe encima y lo que tuvimos fue un daño mayor que vale un montón de plata. Validar que no haya posibilidad de que caigan objetos, es decir, que no estemos parqueando el equipo debajo de un trabajo que están haciendo con una grúa móvil. Evitar el acceso de animales a los equipos. Estamos hablando de elementos que pueden ser peligrosos, serpientes, escorpiones, pero también de animalitos como un gato que el día de mañana pueda provocar que se rompan unas aspas del ventilador porque el animalito estaba metido buscando calor, no sé. La radiación solar excesiva es mala para ciertos componentes. Por ejemplo, si usted almacena llantas, hay que evitar la radiación solar excesiva. Algunos asientos de máquinas pueden dañarse por radiación solar excesiva, los componentes plásticos pueden sufrir grietas. Entonces, y puede existir otro problema muy grave que es el de vandalismo. Y estamos supeditados todos a la posibilidad de que como tenemos un equipo abandonado cierto tiempo, empieza a ser atractivo a los ojos de los amigos de lo ajeno. Perdón. Entonces, muy importante también validar que no nos hagan vandalismo en el equipo, que no nos roben una llanta, que no nos roben un componente hidráulico importante. Entonces, súper importante. Cuando almacenemos el equipo, una de nuestras sugerencias es los equipos que poseen cilindros hidráulicos, uno debe almacenarlos en una posición donde el vástago del equipo quede dentro de la botella del cilindro, lo más posible. Observe la posición de la excavadora. En esta excavadora, el cilindro del balde, el brazo y el del boom estamos en una posición lo más baja posible. Lo mismo que el cargador. El cargador podría quedar posiblemente mejor, pero el balde quedaría con los dientes un poco levantados del piso. Entonces, la recomendación es buscar una posición donde los cilindros queden dentro del cilindro como tal, dentro de la camisa del cilindro, y lo que quede expuesto, importante aplicar grasa. Hay inclusive lubricantes especiales para ese tipo de actividades, pero grasa es suficiente y es económica. Lo mismo con los pines que tienen que ver con los cilindros hidráulicos. Súper importante esto, sobre todo en zonas cercanas al mar y cercanas a plantas de producción de químicos donde puede haber lluvia ácida, no sé. Se me ocurre que si estamos en la Manuela en Manizales, cerca de productos básicos de Caldas que producen productos con azufre, seguramente puede haber condensación que pique los cilindros hidráulicos. Entonces habrá que hacer la protección adecuada, buscando que los vástagos queden lo más dentro que se pueda del cilindro y aplicando la grasa. Muy importante. Mucha gente no le para muchas bolas a esto, pero la parada que terminaba a ser de una semana puede terminar siendo de 2 meses y cuando lleguemos a trabajar podemos tener cilindros con problemas. Esta es una idea que a poca gente le gusta, pero quiero vendérselas no solamente para este caso, sino para el tema de todo en la operación diaria. Llenar el tanque completamente de combustible evita la condensación de agua en el depósito. Yo sugiero y le quiero vender la idea a mis clientes y a mis amigos de que siempre finalizando la jornada, en este caso finalizando la jornada para guardar el equipo un tiempo, uno debería tratar de llenar el tanque completamente. Igual, si voy a trabajar mañana, pues vale la pena. Entonces, ¿cuál es el objetivo de llenar el tanque completamente? Evitar la condensación. Entonces, ¿cómo llega el agua al combustible? No es porque el que me vende el combustible tenga un combustible malo y que... No necesariamente eso. Lo que ocurre es que el aire contiene agua. El aire que respiramos, si no tuviera agua, sería muy, muy agresivo para nuestras narices.
Entonces, como contiene agua, es importantísimo que en las horas de la noche, cuando la temperatura baja, se producen pequeñas gotas que se pegan a las paredes del tanque. Entre menos aire tenga yo en ese tanque, pues menos posibilidades tengo de que haya condensación de agua. ¿Qué es lo que ocurre con el agua? El agua genera unos fenómenos terribles. Por una parte, el agua produce óxido. Por otra parte, ese óxido genera corrosión que se va comiendo algunos componentes. Y hoy por hoy, pero en todos los diésel, pero hoy por hoy más que nunca, se produce lo que llamamos bacterias en el biodiesel que usamos en Colombia. Es biodiesel porque es vivo, porque sale de material vivo, de material vegetal vivo. Entonces, esa agua provoca que se aumente la posibilidad de generar bacterias, y las bacterias en esa agua generan unos residuos que son terribles para los sistemas de inyección y para los componentes del sistema de inyección. Otra recomendación, también nunca sobra, pero vale la pena nombrarla, es que debemos poner el Swiss Master en la posición de off. En algunos casos se recomienda incluso desconectar las baterías, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Evitar consumos no deseados, ¿cierto? Si yo tengo cerrado ahí, se supone que los consumos no deberían existir, y minimizar la posibilidad de cortos e incendios. Lastimosamente, si yo dejo un cable conectado a algunos sistemas, algunas líneas de las máquinas permanecen energizadas todo el tiempo. El hecho de que yo no tenga la llave en contacto no significa de que no haya corriente circulando en algunos componentes, incluidos las computadoras de la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo cierro el Swiss Master, estoy minimizando la posibilidad de que existan incendios. Y un tercer beneficio ahí, evito que la batería entre en lo que se llama descarga profunda. Descarga profunda es un daño a la batería que hace que ya no sea viable, que la batería pierda su vida útil. Entonces, importante. Otra recomendación, si yo voy a tener la máquina parada por periodos largos de tiempo, importante cargar la batería. El sonido. Cargar la batería por encima del 70% cada mes. ¿Esto qué significa? Que la batería sola ahí se va descargando. Así esté desconectada, así pase lo que pase. Se debe procurar hacer una carga que me dé, midiendo con un multímetro, yo monte mis baterías y me dé más de 24.72 voltios en equipos de 24 voltios o más de 12.4 para equipos de 12 voltios. Entonces, con eso yo estoy diciendo que tengo la batería por encima del 70%. Y eso protege la vida de la batería. Esa labor hay que validarla cada mes. Yo debo programar un electricista que vaya y revise la batería del equipo, o simplemente debo validar que la batería tenga un valor por encima de 24.72. Por un lado, para proteger la vida útil, y por otro, para garantizar que cuando llegue el momento del arranque pueda hacerlo. Entonces, otra recomendación, pensemos en que no fuimos cuidadosos o que la batería ya estaba fuera de la vida útil. Entonces, ¿cómo iniciar correctamente un equipo con otra máquina? Con un automóvil o con una volqueta, etcétera. Pensemos en este caso, este es un caso de 12 voltios. Lo que se hace normalmente es que yo tengo un cable, normalmente muy grueso, de buen grosor para los equipos. Lo primero que hago es poner el positivo del equipo que está cargado con el positivo del equipo que está descargado. Y pongo el negativo del equipo que está cargado a chasis. Se recomienda que se ponga a chasis cerca de donde queda el motor de arranque. Eso, mucha gente piensa que es negativo a negativo. Es posible que sea una manera y que funcione, pero usted está poniendo un cable más a trabajar ahí, que es el que tiene el equipo normalmente, que va del negativo al chasis del
del equipo. Entonces es mejor poner el negativo del equipo cargado al chasis del equipo que tiene la batería descargada. Esa es la manera correcta. Normalmente se sugiere que uno deje un rato el equipo que está con la batería cargada encendido un par de minutos y luego inicie el equipo que está descargado. Prende el equipo y hay que hacer el proceso exactamente inverso. Primero suelto el negativo que estoy poniendo desde el equipo que me está prestando la energía, lo suelto y luego desconecto el positivo. Esa es la manera correcta de iniciar un equipo. Las llantas, este es otro tema muy complicado, costoso. Si hacemos un análisis de los costos de mantener los equipos, las llantas posiblemente son de los equipos que tienen llantas, obviamente, posiblemente son uno de los gastos más grandes que existen. Ahí puede haber fácilmente más del 20-25% del costo, que es un número casi que absurdo. Dicen, ¿cómo es posible que el 25% del costo puedan llegar a ser las llantas? Hay operaciones donde eso es una realidad. Entonces, cuidar las llantas se vuelve una cosa muy importante. Entonces, ¿qué es importante con el cuidado de las llantas? Vital. La presión de inflado, eso es lo que todo el mundo podría resolverte, ¿cierto? La presión de inflado es uno de los factores más importantes, pero no es el único. Y aquí quería nombrar un par de cosas que son importantes. Las llantas están construidas pues, de caucho, todos lo sabemos. Y el caucho tiene una característica especial, es que es muy susceptible a daño por el tema de oxidación y por el ozono. El ozono es un material bastante extraño, pues que se produce en la atmósfera por los rayos que caen y por algunas circunstancias muy especiales. Pero el ozono ataca muy fuerte los componentes de caucho y les provoca grietas no deseables para nada en una llanta, ¿cierto? El oxígeno, pues la oxidación de las llantas, súper importante. Las llantas se van volviendo tiesas y se van dañando. Déjame un segundo pequeño. Están contando que tenemos unas 400 personas. Entonces, muchas gracias por creer en la convocatoria. Bueno, entonces, y el otro factor que increíblemente daña las llantas es la luz ultravioleta proveniente del sol. ¿Qué ocurre? Los artículos expuestos a la luz reciben una radiación que es la ultravioleta, que favorecen la reacción de las reacciones de oxidación en las llantas. Entonces, a más radiación ultravioleta, más posibilidades de oxidación de la llanta. Por eso, cuando se almacenan las llantas, no se recomiendan almacenar a la intemperie donde les dé luz. El agua probablemente que no les haga nada, pero la luz solar sí. Y hay un tercer factor del que hay que cuidar las llantas, son los agentes químicos. Si sus llantas trabajan sobre aceites, sobre derrames de combustible, eso no le favorece para nada a las llantas. Entonces, recopilemos, el oxígeno que está en el aire ataca las llantas, es algo medio inevitable. El ozono, dijimos que provoca grietas. La baja presión de inflado y en general es lo que llamamos deformaciones repetidas, una cosa que se repite y se repite y se repita, deformándose, que es lo que ocurre cuando la llanta está muy desinflada, que la llanta se mueve bastante, produce fatiga y la fatiga termina rompiendo los componentes. Eso también es real en las correas. Las correas están sometidas a fatiga. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo cuidar las llantas? Entonces, no es como muy fácil decir cómo cuidarlas, pero realmente pues pensemos en las siguientes cosas. Existen productos para cuidar las llantas, son las famosas ceras para llantas. Las ceras para llantas son más que lujo,
no cualquier cera, ceras que están hechas para las llantas, son más que lujo, sirven para proteger las llantas de la oxidación sobre todo. La otra recomendación, como decía, es almacenarlas cuando las tengas que guardar lejos de la radiación solar, lejos de la luz solar. Y tratar de evitar el que se contaminen con hidrocarburos, con aceites y ese tipo de cosas. La otra recomendación es hacer el encendido regular de los equipos. La recomendación de la mayoría de fabricantes es al menos cada 15 días encender los equipos, moverlos, validar que todas las funcionalidades estén adecuadamente trabajando, mover el balde, estirar, mover el equipo adelante, hacia atrás, y con otro objetivo importante. Ojalá usted pueda los equipos de llantas moverlos de tal manera que la llanta no quede apoyada otra vez en la misma parte donde estaba, para que las acumulaciones de carga ahí suspendida vayan cambiando de posición en la llanta. Vital entonces encenderlos cada 15 días. Por una parte, vamos a resolver el problema, por ejemplo, de la carga de la batería. Si usted puede encender su equipo, dejarlo unos 15 minutos, dejarlo que caliente, obviamente hay que revisarlo antes, mover los componentes, mirar que todas las cosas están funcionando bien y finalizado ese periodo de tiempo, validar cuánto le quedó la carga a la batería. Si quedó dentro de los parámetros que estamos solicitando, excelente, por encima del 70%, dijimos. Sobre el aceite de motor, importante. Poca gente le para bolas a esto, pero es muy importante. Si el periodo de parada de la máquina es superior a 6 meses, hay que cambiar el aceite. Importante, súper importante. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite también se oxida. El aceite también va perdiendo propiedades, así no esté siendo usado. Así lo prendamos nomás esos 15 minuticos cada 15 días. El aceite se va deteriorando. La recomendación, y es más, si usted mira su manual de operación, le dice, cambie el aceite de motor cada 6 meses o cada tantas horas, no sé, cada 300 o cada 250 o cada 500, dependiendo pues de lo que diga el fabricante. Entonces, súper importante. Miren esto, aquí en esta gráfica tenemos unas propiedades que están el tema de degradación del aceite. Hay un momento en que la degradación del aceite empieza a ser mayor, algunas propiedades cambian. La viscosidad inicialmente cae un poco, se mantiene relativamente estable bien y después empieza a subir, porque el aceite se va volviendo ya mucho más viscoso, ya inclusive termina apareciendo betún después de cierto tiempo. Los aditivos que hacen le dan esas propiedades especiales al aceite, que son antiespesantes, etcétera, esos aditivos también se van diluyendo en el tiempo. El número ácido va cambiando y la oxidación, obsérvese cómo va, ella va creciendo. Hay un momento en que la pérdida de propiedades hace que el aceite ya no sea viable. Si usted trabaja su máquina después de 6 meses y un aceite viejo ahí, corre el riesgo de que dañe un componente importante y tenga que reparar su motor porque se le dañó el cigüeñal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese aceite ya no lo protege igual. Bueno, y entonces ahora vamos al otro punto. ¿Qué tengo que poner aquí los tips? Arranque después de una parada, la que sea, una parada de una semana, de un mes, de 6 meses. Importantes tips. Primero, valide el estado de sus baterías. Entonces, la mayoría de baterías están hechas para una vida de 2 a 3 años. ¿Cuánto le va a valer a usted? Listo, ya mañana voy a arrancar. Debería validar mis baterías, cómo están, porque ¿cuánto vale parar una máquina? Después de haber estado parada 5 o 6 meses, voy a arrancar, ¿cuánto me vale quedar tirado a mitad de carretera? Poder perder mi contrato porque pues, me están pagando por hacer un trabajo y el equipo no está disponible por una cosa tan sencilla como una batería. Validar en qué estado están los bordes. Recuerden que hay que limpiarlos y hay que eliminar el sulfato que se va generando ahí. Verificar el estado de los equipos antes de encenderlos.
Miren la imagen ahí, la hermosa serpiente que se ve por allá medio oculta. No es tan evidente, pero allá atrás animales pueden haber hecho su nido dentro del equipo, incluso estar viviendo en él, ¿cierto? Entonces, hay que ser cuidadosos y hay que revisar muy bien el estado interior de los equipos antes de encenderlos, antes de empezar a trabajar y evitarse una sorpresa. Otra, verificar el estado de sus equipos. El vandalismo y remoción de componentes. Eso pasa montones de veces en las empresas. Tienen un equipo parado ahí porque no lo necesitaban, pero se volvió el mercado de otros equipos. No sé, allá sacamos la batería porque la tenían disponible y allá sacamos otro componente, o simple y llanamente puede ocurrir, como en este caso, que se robaron unos componentes importantes del equipo y el equipo quedó varado. Y fue simplemente un fin de semana. Llegamos y el equipo lo encendieron y el chorro de aceite por todas partes. Entonces es importante. Pérdidas de lubricante pueden haber ocurrido, de fluidos, de cualquiera. Podemos tener un radiador goteando, podemos tener una llave, una unión del aceite de motor. Si yo no reviso los fluidos antes de iniciar, corro el riesgo de un daño grave. Las llantas con bajas presiones de inflado o con daños que yo no había visto, ¿cierto? Y después de cierto tiempo el equipo parado ahí, se dio cuenta usted que la llanta estaba desinflada, completamente deformada y con el riesgo de que se haya dañado o se haya perdido. Entonces, muy importante antes de iniciar, validar todas las presiones de inflado. Otra cosa muy importante, también pasa, ¿no? 2 meses ahí parado el equipo y pues el operador estaba tranquilo, pero resulta que cuando voy a sacarlo tiene vencido el SOA o salió una norma nueva y ya para moverlo necesito ya no una escolta sino 2. Pues hay que validar también las nuevas regulaciones. Este es un tiempo en que han aparecido una gran cantidad de decretos del gobierno nacional, pues todos para contemplar el tema del COVID. Pero hay una gran cantidad de normatividades que la invitación es a que revisemos. Existen algunas páginas, hay una que me acuerdo que se llama Regiones, donde están pues todas las normas nuevas que hay, en temas de salud, en temas de transporte, en temas del Ministerio del Interior, hasta en el Ministerio de Justicia, hay un montón de normatividad nueva. Puede ocurrir que vamos a mover el equipo y hay una normatividad nueva, no sé, ¿cuánto les pasó cuando empezó el tema de los GPS? Que no validaron que el equipo sí estuviera, sí, tiene el GPS instalado, se lo están pagando el proveedor y todo, pero no está funcionando. Eso puede llegar a pasar. Entonces, lo paran en carretera, validan que el GPS no está registrando, no está mandando información, le retienen el equipo y eso vale un montón de plata. Entonces, validar todo este tipo de normatividades, sistemas de monitoreo, etcétera. Antes de volver a funcionar los equipos. Hay equipos que tienen una gran cantidad de componentes, no sé, me ocurre, imaginemos una planta de asfalto que pueda tener tuberías taponadas porque llevan 3, 4 meses paradas y un tubo de esos pues con asfalto dentro es una vaina impresionantemente difícil. Entonces hay que validar todos los sistemas del equipo antes de arrancar, que no vaya a haber nada atascado, taponado, etcétera. Correas. Las correas, como son de caucho, los mismos conceptos le aplican al tema de las llantas, ¿cierto? Pueden aparecer grietas. Imagínense lo que pueda significar que usted tenga su correa cuarteada, arrancó a trabajar y a la hora la correa murió. El drenado de los tanques de combustible del agua que haya quedado, en caso de que no hayamos seguido la recomendación de dejarlo lleno, porque no quisimos dejarlo con el tanque lleno, y el drenado del filtro separador de agua. ¿Para qué? Para evitar los problemas que dijimos. Entonces, ¿qué provoca el agua? Dijimos óxido, por una parte, corrosión asociada a que el agua no protege, ataca el metal, y entonces ya el combustible no. Una tercera sería corrosión, sería abrasión, porque el agua que viaja junto con el combustible no tiene la misma viscosidad y puede arrancar componentes.
Picaduras en componentes, sobre todo como los inyectores, se provoca picadura en las puntas. El otro problema es el crecimiento microbiano. Empieza a haber una gran cantidad de microbios y por último puede llegar a pasar que debido a todas esas anteriores o debido a que hay tanta agua en el combustible, el equipo no enciende, porque lo que está llegando allá es una mezcla de todo menos de ACPM, ¿cierto? Menos del diésel. Entonces, súper importante mantener el agua lejos de los sistemas. Los niveles de la medición de niveles. Muchos de nuestros equipos de construcción usan aceite hidráulico, sino que casi todos. Entonces, validar el nivel de aceite hidráulico. ¿Por qué traje estas imágenes a cotación? Esta y esta. Cada equipo y cada fabricante tiene una manera especial de medir el nivel del aceite. Remítase al manual del propietario para ver cuál es la posición. Yo no sé, yo recuerdo que hay unas máquinas CAD que hay que poner el brazo de una manera y hay unas máquinas que hay que poner los brazos recogidos de cierta manera, poner los estabilizadores en el suelo o recogidos, etc. El manual de operación le va a decir cuál es la manera correcta de medir y le va a decir cómo debe verse la mirilla de el nivel de el aceite hidráulico. Hay otro componente que es vital. Entonces, las llantas. Además, llanta normal va a haber una buena presión sobre el piso. Una llanta con baja presión de aceite va a presentar desgastes en los bordes de la máquina, de la llanta, perdón, y una llanta con excesiva presión va a presentar daño en el centro de la llanta. Otra, las transmisiones. Una transmisión tiene una manera especial de medir la servotransmisión en nivel. Algunas tienen bayonetas, otras tienen visores. Váyase en su manual. El manual le puede decir que para poder medirla hay que prender el equipo, por ejemplo, muy normal en algunas servotransmisiones. Otras tienen niveles en frío, niveles en caliente, porque los fluidos se dilatan también con la temperatura. Entonces, súper importante. Validar cómo se deben medir los niveles de las servotransmisiones. Los conectores eléctricos. Si usted llega a tener problemas en el encendido del equipo, muchas veces estamos asociados a terminales de batería, conectores eléctricos corroídos o sulfatados que hacen que algún componente no reciba las señales adecuadamente. Posiblemente tenga que ir, soltar, aplicar eliminador de óxido y volver a conectar. En un terminal como este que tiene el tornillo con el terminal de ojo, soltarlo, rasparlo, lijarlo y volver a apretarlo adecuadamente. Los filtros de aire. Los filtros de aire pueden haber sufrido increíblemente, pueden estar llenos de hongos. Traje la aclaración, por ejemplo, aquí de un filtro del aire acondicionado. Todo el mundo le para bolas al filtro de aire del motor, pero qué importante poder revisar con cierta periodicidad y sobre todo después de cierto tiempo de tener la máquina parada, el filtro del aire acondicionado. Es que es la comodidad y la salud del operador que está en la cabina. Súper importante, hay que revisarlo también. Motor de arranque. Esto también lo traje a cotación aquí porque también ocurre que por alguna cuestión, imaginémonos que el sistema de inyección tiene algunas deficiencias. No es que esté malo del todo, pero está deficiente. Y las líneas de combustible no están adecuadamente llenas de combustible. Tienen ya burbujas por ahí. Todos sabemos que eso le va a dar dificultades al arranque. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted hace 2 intentos de encendido, ¿cierto? Normalmente uno deja por ahí de 10, 15 a 20 segundos máximo ahí dándole start al equipo. 2 intervalos de 20 segundos ya son suficientes para calentar el motor de arranque al punto que un tercero lo puede dañar. Después de 2 intentones de 20 segundos, deje reposar el motor de arranque por lo menos otros 2 minutos hasta intentar de nuevo. De nuevo, la invitación, hay que ir al manual de operación y qué hacer para purgar el sistema adecuadamente. Casi todos los motores tienen una manera de purgar a través de un bombín
o simple y llanamente abriendo una válvula y hasta que salga combustible, etcétera, pero existe el procedimiento, pero nosotros, como siempre, no le paramos muchas bolas al manual de operación y mantenimiento.